Bueno, buenos días compañeros, estudiantes, compañeros estudiantes, les decimos pues porque, como decía el rector, consideramos que las luchas del pueblo tienen que levantarse por todos, no solamente por quien las sufre. Creemos que antes de darle lectura al pequeño pronunciamiento que tenemos como comité, pues en base a lo que dijo el rector, hacer un breve recuento. Atenco, después de echar abajo este decreto expropiatorio de sus tierras, se convirtió en un referente de lucha a nivel internacional, reconocido en Europa y en varios continentes, porque hizo lo impensable para los mismos mexicanos. Cuando el gobierno les quiere quitar sus tierras a la gente de Texcoco, la mayoría de la gente de la ciudad decía: no van a poder, contra el gobierno nadie puede, ese aeropuerto se va a hacer. Y muchos dicen: ese aeropuerto se va a hacer, pero hoy por hoy estas tierras siguen siendo de ellos. A 10 años, si ellos no se hubieran levantado a luchar hace 10 años, pues ese aeropuerto ya estaría construido, ya estarían aterrizando aviones desde hace un rato. Esta resistencia que hicieron ellos en base a la fraternidad con otras luchas a nivel nacional, con otros sectores como los estudiantes, los obreros, es la que permitió pues hacerle frente a esos intereses neoliberales, a esos intereses capitalistas que querían imponerse arrebatándole sus tierras. Pero el costo, pues vino la revancha de los poderosos, que fue esa represión del 2006. Es cierto, la movilización logró echar atrás ese decreto expropiatorio, pero el gobierno no podía dejar pasar ese ejemplo y dejarlo así, porque realmente se había convertido en un ejemplo muy grande para nuestro pueblo y para el mundo entero, que el campesino organizado con los demás sectores sí podía oponerse a los planes neoliberales y echarlos abajo. Y como respuesta, por lo que recibimos fue una brutal represión el 3 y 4 de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco. Como recuerdan, este operativo fue de carácter militar, dejando como saldo no solo los presos y los torturados en las cárceles y los juicios jurídicos, sino también el daño que dejó en toda la población, que es lo que pocas veces se manifiesta, ¿no? Un operativo de esa magnitud dejó secuelas psicológicas en los niños, en las mujeres, no solo de las casas cateadas, sino de las casas que estuvieron al lado de las que catearon. El operativo fue un operativo de invasión, es lo que hace un ejército cuando un ejército extranjero invade otro pueblo. Todo ese terror lo sufrieron los pueblos de Texcoco en esos días. No solamente la gente que fue presa es víctima de esta tortura. Tiempo después todavía los niños no podían ir a la escuela porque escuchaban un helicóptero y era revivir esa situación, escuchar cohetes, ver camiones de granaderos, escuchar botas. En realidad fue un operativo militar de carácter invasivo, y las tácticas que se usaron ahí pues fueron las más viles, ¿no? De crímenes de lesa humanidad, violación, tortura sexual. Hubo dos menores, un menor asesinado, Javier Cortés, el día 3 de mayo en la carretera, otro compañero de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Economía, que murió 40 días después de estar en coma, Alexis Benumea, y aparte pues todo lo que ya mencioné. El Comité de Sobrevivientes a la Tortura del caso Atenco pues lo conformamos la mayoría de la gente que estuvimos presa como consecuencia de ese operativo. Y el 24 de noviembre del 2015 hicimos pública esta conformación como una necesidad urgente para denunciar la farsa de justicia y fraude a la ley a la que el Estado mexicano pretendía llevar, para salir al paso a la denuncia que habían interpuesto o que interpusieron 11 compañeras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por los delitos de tortura sexual. El 24 de noviembre del 2015 denunciamos como comité que el Estado sigue utilizando al aparato judicial y a las leyes para reprimir, revictimizar y simular justicia, procesando a 12 policías, 21 médicos legistas y un ministerio público por el delito de tortura e encubrimiento, en las causas legales 55/13 y 166/14, en el Juzgado Primero Penal de Toluca del Estado de México, donde nos siguen llamando a comparecer con amenazas de órdenes de presentación, multas,
al conjunto de compañeros que fuimos víctimas de la criminalización y la tortura y procesos irregulares a los que fuimos sometidos en el 2006. También denunciamos que los mismos ministerios públicos que hace 10 años fueron la parte acusadora de los detenidos, ahora se presenta como la representación social de las ofendidas en los delitos de tortura e encubrimiento. Denunciamos que en estas causas mencionadas se nos obligó a participar en careos revictimizantes. Denunciamos que dichos careos solo han dejado claro que la tortura fue una práctica sistemática y continuada, desde nuestra detención hasta el día de hoy, en que el juez encargado de los procesos se niega a dejar de solicitar estas órdenes de presentación para los compañeros que fuimos parte de la tortura. Se empeña en un juicio fraudulento donde el gobierno y sus ministerios públicos son juez y parte, y lo único que pretenden es simular justicia al procesar a los más bajos mandos de una cadena que se niegan a investigar, con la cual pretenden dejar impunes a los verdaderos responsables intelectuales y políticos de los 3 niveles de gobierno. Entre ellos tienen nombre y apellido: Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal interino de Texcoco en esa época, hoy nuevamente presidente municipal; Raúl Alberto Castrejón Núñez, su procurador de justicia de Texcoco; Pascual Pineda Sánchez, presidente municipal de San Salvador Atenco. Y a nivel estatal encontramos personajes como Wilfrido Robledo Madrid, exdirector de la Policía Federal Preventiva y excomisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México; Abel Villicaña Estrada, Procurador General de Justicia; Humberto Benítez Treviño, Secretario General de Gobierno; y a nivel federal personas como Vicente Fox Quesada, Presidente de México; Daniel Cabeza de Vaca, Procurador General de la República; Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública; Carlos Abascal Carranza, Secretario de Gobernación; Miguel Ángel Yunes, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública; Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación; Aurelio Vargas, jefe de la Policía Federal Preventiva; y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Estos juicios pretenden decir que la justicia se va a llevar a cabo sentenciando a unos cuantos policías y unos ministerios públicos y dejando libres a todos los funcionarios de alto nivel que acabo de mencionar. Frente a nuestro reclamo de justicia, se responde con la criminalización de la protesta, la legalización de la represión y la perpetuación de la impunidad, por lo cual, a unos días de cumplirse 10 años de los crímenes de Estado cometidos en Texcoco y Atenco, el 3 y 4 de mayo, creemos necesario pronunciarnos como sobrevivientes de la tortura perpetrada por la fuerza pública y ordenada por los representantes de los 3 niveles de gobierno, pero además esta experiencia y posicionamiento tiene que ser analizado desde la perspectiva académica y de la defensa de los derechos humanos, pues en el contexto de la mal llamada Ley Atenco, se hace urgente descubrir los motivos e implicaciones de esta ley, pues además de ser inconstitucional, es un atentado contra las garantías y los derechos fundamentales del pueblo. Por lo expuesto anteriormente, antes de dar nuestro pronunciamiento, queremos agradecer y reconocer al doctor Hugo Aboites, rector de esta casa de estudios, por la apertura de este espacio, la cual deja de manifiesto su calidad humana y académica, pero sobre todo el compromiso ético para con su pueblo. De igual manera, agradecemos y reconocemos el apoyo y la labor de las compañeras del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, presentes en este foro. Como Comité de Sobrevivientes a la Tortura del caso Atenco, nos pronunciamos en contra de la ley para regular el uso de la fuerza pública aprobada por el Congreso del Estado de México el pasado 17 de marzo, a iniciativa del gobernador Erubiel Ávila. Esto porque la aplicación de esta ley permitirá, entre otras cosas, que los elementos de la seguridad pública disuelvan manifestaciones y protestas consideradas como ilegales, incluso usando armas letales, si el jefe de seguridad pública de una región considera necesario autorizarlo, disparar inclusive a una persona que se intente dar a la fuga. 2. La habilitación de un régimen de excepción se deja en manos de los mandos operativos de la fuerza pública, eximiendo de toda responsabilidad a los representantes de los poderes públicos como los alcaldes y el propio gobernador, rompiendo con ello la cadena de mandos. Por tal motivo, esta ley es violatoria de derechos humanos fundamentales como el derecho humano a la vida, a la libertad, a la libre manifestación y expresión. A 10 años de exigir justicia para que los crímenes de Estado como el de Atenco no se vuelvan a repetir, los gobiernos se empeñan en asegurarse de que sucedan una y otra vez,
creando leyes que profundizan la criminalización de quienes ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta, legalizan la represión y garantizan la impunidad para las autoridades y agentes de seguridad que ordenan y ejecutan esos crímenes en contra de los pueblos. En la nueva ley se garantiza la absoluta impunidad para las autoridades que de aquí en adelante ordenen operativos represivos en donde se cometan todo tipo de abusos como los que se cometieron en contra de los habitantes, de detenciones arbitrarias, tortura sexual y asesinato. Sabemos que esta ley está destinada a inhibir las protestas de los pueblos y organizaciones sociales que se oponen a ser despojados de sus tierras y territorios para la imposición de distintos megaproyectos en todo el Estado de México, destacadamente de quienes resisten al gran robo a la nación que representa la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con este tipo de acciones, Erubiel Ávila y los partidos políticos que lo respaldan revelan el verdadero carácter de su democracia. Si el orden necesario para despojar a los pueblos de sus tierras y territorios solo se puede imponer a sangre y fuego, entonces están dispuestos a hacerlo, recurriendo incluso a leyes que suspenden garantías constitucionales y eliminan de tajo los más elementales derechos humanos. Tenemos claro que permitir que pase esta ley, que de hecho ya pasó, como está en el Estado de México, sería abrir la puerta para su instauración en todo el país. Esto es particularmente grave en un contexto nacional caracterizado por la desaparición forzada y el asesinato de cientos de miles de personas a manos de los aparatos policíacos y militares o del narcotráfico, frecuentemente con la abierta protección de todos los poderes del Estado y de los grandes medios masivos de comunicación. Esta situación es más grave y preocupante si tomamos en cuenta que esta ley Erubiel se acompaña de la reciente aprobación de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en donde se establecen los mecanismos para la suspensión de garantías y la instauración de un estado de excepción en todo el territorio nacional. Por estas razones, el Comité de Sobrevivientes a la Tortura del caso Atenco respalda y se suma a las acciones legales, políticas y sociales emprendidas por diversas organizaciones sociales y populares del Estado de México con el fin de echar abajo esta ley asesina de Erubiel Ávila, y manifiesta su decisión de continuar la lucha por la exigencia de justicia para las víctimas de la represión del 3 y 4 de mayo del 2006 y por el castigo a los responsables de este aberrante crimen de Estado. Pretendieron arrebatarnos la memoria, la identidad y la tierra. Sobrevivimos y aquí estamos, firmes y en pie de lucha. Comité de Sobrevivientes de la Tortura del caso Atenco.